días. Ánimo. Hoy vamos a exponer sobre todas las intervenciones urbanas que se han hecho en el país. Se conoce muy poco, pero es bastante lo realizado en ciudades fronterizas, en ciudades turísticas, en donde se da el contraste de que hay hoteles de gran lujo y al mismo tiempo colonias populares sin servicios, donde viven los trabajadores del sector turístico. Todo lo que se ha llevado a cabo en las colonias más pobres del país, en muchos municipios, el programa de vivienda también para gente muy pobre, y casi ya la terminación del programa de reconstrucción por daños causados por el sismo del 17 y otros sismos. Ya estamos cerrando y es importante lo que se llevó a cabo. Se conoce también muy poco. Entonces vamos a informar sobre eso y luego abrimos para preguntas y respuestas. No vamos a tener mucho tiempo porque tengo que salir a Michoacán. Vamos de gira de fin de semana. Pero sí, ya empezamos. Muchas gracias. Bueno, paso. Muy buenos días, compañeros, compañeras, señor presidente, con su permiso. Bueno, vamos a recapitular lo que son los avances del programa de mejoramiento urbano y lo que sería el programa nacional de reconstrucción. Algunos datos generales del programa: el incremento del bienestar en las comunidades, inversión pública de la obra y la generación de empleos. Entonces recordemos que es servicios básicos, equipamiento, pero también la generación de empleo en esas localidades que se contratan la mano de obra. Algunos elementos que son las variantes del programa de mejoramiento urbano: infraestructura y espacios públicos, que yo lo voy a exponer; apoyos directos y mejoras en la ampliación de vivienda, que lo va a exponer la subsecretaria, la doctora Edna Vega; la entrega de escrituras de propiedad y un tema muy importante que es la planeación urbana de los municipios, que son los que dictaminan los usos de suelo y los permisos de construcción que tenemos hoy en día. Siguiente lámina. Aquí podemos ver un mapa general de lo que ha sido la evolución del programa de mejoramiento urbano desde el 2019, atendiendo la frontera norte, ciudades turísticas, como acaba de comentar el señor presidente. En el 2020 nos empezamos a concentrar en el color azul en la zona metropolitana del Valle de México, la zona sur-suroeste y Tabasco. En el 2021 tuvo el programa su mayor ampliación presupuestal. Atendimos todos los municipios del corredor del Tren Maya. El plan de justicia de Pueblos Yaquis se amplió. Todas las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, seguimos trabajando en el sur-suroeste. Y en el 2020 tenemos el corredor interoceánico, zona sur, que es Chiapas prácticamente, el plan de justicia de Pasta de Conchos, y seguimos con el trabajo del plan de justicia de Pueblos Yaquis. Datos generales del programa: hemos llegado al día de hoy a 931 equipamientos, escuelas, espacios públicos, mercados deportivos, 250,000 acciones de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda, casi 40,000 acciones de regularización y 82 planes municipales. Datos importantes del programa: a través de todos sus componentes son 370,000 empleos, 94 reconocimientos nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo. Hemos atendido y beneficiado a una población de 8 millones de personas en un radio de 750 metros a la redonda de cada una de las intervenciones.
El volumen de obra equivale a 8.8 millones de metros cuadrados intervenidos, o lo equivalente a más de 450 zócalos de la Ciudad de México. La tipología, parques y plazas con el 30%, vialidades con el 29% de estos equipamientos, educación y cultura 159 equipamientos, el 17%, salud y seguridad 43%, comercio, mercados públicos, un tema muy importante, y la parte deportiva 151 equipamientos, el 16%. Siguiente lámina. Esta es, digamos, la proyección de lo que hemos ya arrancado en el 2023. Vamos a estar trabajando en Cananea, en Ecatepec, en Jalisco, en Cañadas de Obregón, en Oaxaca, Guaymas, Tlayacapan, Tepoztlán, playas de Rosarito, La Paz, Manzanillo, Tepic, Tizayuca, Tulum, el centro de Tabasco y aquí en la Ciudad de México con el Archivo Agrario Nacional aquí en el centro histórico. Siguiente lámina, tenemos algunos ejemplos muy breves de cada una de las tipologías, las plazas, Tinum, Zumpango, Tlahuelilpan, Mezcatitlán, algunos ejemplos de los tipos de equipamientos. Siguiente lámina. Tenemos igual otros espacios, Escárcega, Ensenada, Nextlalpan. Algo muy importante es el uso de los materiales de la región, las tonalidades que se apeguen a los contextos históricos. En este caso trabajamos mucho con el propio INAH cuando presentamos los proyectos en centros históricos para la aprobación de la paleta vegetal, la iluminación, la tipología de materiales que estamos utilizando. Siguiente lámina. Tenemos algunas vialidades, en muchas de estas vialidades, en la gran mayoría metemos agua, luz, drenaje, pavimentación, servicios básicos en las comunidades. Ensenada, calle Nueva Inglaterra es un caso. Entonces, recordar que muchas de estas intervenciones se llevan a cabo en las colonias de mayor marginación y carencia de servicios básicos a nivel nacional. Siguiente lámina, en educación y cultura, aquí un ejemplo de la antigua estación de ferrocarril de Tapachula, una estación que estaba abandonada, era un basurero era un tiradero de basura, teníamos problemas de drogadicción. En ese punto, bueno, se hizo completamente la intervención. Tlaxcuapan, en Hidalgo, Jaltenco. Es importante reconocer el tipo de material, el tipo de arquitectura. Evitamos en su conjunto poder utilizar aires acondicionados. Tenemos entrepisos en general, tomamos el tema de ventilación, orientación, el tema de los materiales con la finalidad de no utilizar aires acondicionados, ya sea Sonora, ya sea Ciudad de México. San Blas, Cuernavaca, la remodelación completa de la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, esta casa tan emblemática donde el general Cárdenas pasaba gran parte de los fines de semana y con parte de su propio gabinete, la alberca, la casa. Hoy en día es un centro cultural que atiende a la población de la comunidad de Palmira. Siguiente lámina. Tenemos en el caso de educación y cultura algunos ejemplos: Calakmul, Nextlalpan, Puebla, el Centro Cultural La Carmela, una antigua hidroeléctrica de principios del siglo XIX que estaba obviamente en un estado de abandono, pero que sirvió mucho para poder dar y dotar agua a la ciudad de Puebla. Se rehabilitó por completo como un centro cultural, y en el caso de Progreso, un elemento que acordó el señor presidente con el gobernador es la creación de un museo, el Museo del Meteorito, como un elemento para la atracción y fomento del turismo a nivel local. Siguiente lámina, tenemos en lo que corresponde a algunos ejemplos de salud y seguridad: Tonanitla, Ayoxuxtla, Raum, en los pueblos yaquis. Tenemos muchos equipamientos en cada uno de los 8 pueblos yaquis. Tultitlán, algunos ejemplos de estaciones o equipamientos de estaciones de bomberos que en Tijuana también los estamos presentando. Siguiente lámina. Salud y seguridad, Felipe Carrillo Puerto, igual equipamientos. En el caso del sur-suroeste, el uso de maderas tropicales como elementos estructurales en la arquitectura, elementos madera certificada. Entonces es un ejemplo, digamos, de la adecuación del diseño arquitectónico, el uso de los materiales dependiendo de cada uno de los lugares donde estamos interviniendo. Hemos perdido históricamente el uso de las maderas estructurales en los elementos arquitectónicos. Es algo que promovemos, además de que esas maderas son certificadas y se compran a ejidos en la zona. Algunos ejemplos en el caso de Sonora, en Escárcega, en Solidaridad, este tema de seguridad y salud pública.
Siguiente lámina, tendríamos algo muy importante que son los mercados públicos. Hoy en día muchos mercados públicos a nivel nacional ya han cumplido su ciclo de vida. Muchos de estos se conformaron en las décadas de los 60s, 70s y son infraestructuras que si no tienen un buen mantenimiento máximo pueden tener una vida útil de 50 años. Son algunos mercados que reconstruimos por completo, como Alcalco, el mercado 27 de octubre con más de 360 locales, Valladolid con más de 250 locales, Benito Juárez, Bacalar. Todos son equipamientos, infraestructura, en muchos casos hay que reconocer que están en las inmediaciones de los 3 proyectos estratégicos del gobierno federal, en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, en el corredor turístico del Tren Maya y en el corredor del Istmo de Tehuantepec. Siguiente lámina. Igual seguimos algunos ejemplos: Tultitlán, Teapa, Tlaxcala, Calakmul y Matamoros. Son, digamos, algunos ejemplos de mercados públicos que hemos desarrollado. Siguiente lámina. En temas de deporte, en el caso de San Blas, es un centro cultural multifuncional que tiene áreas deportivas. Teapa, Centro Deportivo y Social, Los Cabos, Benito Juárez, Tijuana, algunas de las tipologías y diseños en espacios deportivos a nivel nacional. En la siguiente lámina tendríamos igual en Agua Prieta, Hermosillo, el Estadio Héctor Espino, Izamal, Ecatepec, probablemente el parque urbano de mayor densidad que se tiene, porque Ecatepec pues, es el municipio de mayor densidad urbana que tenemos a nivel nacional, y es una intervención considerablemente importante. Vamos a hacer la segunda etapa este año, entonces podría ser el parque público de mayor afluencia a nivel nacional debido a la densidad poblacional del municipio de Ecatepec. Ciudad Juárez, algunos ejemplos que hicimos en el 2019. Siguiente lámina. Algún tema, aquí estamos hablando del tema de las premiaciones en arquitectura y urbanismo, pero la arquitectura como mecanismo de inclusión social. Entonces, un elemento fundamental del programa es el uso de la arquitectura como un mecanismo para poder promover la inclusión de las propias comunidades donde llevamos estos equipamientos. Es un mensaje, digamos, muy contundente por parte del gobierno federal de que la política pública en materia de equipamientos pues tome en consideración la arquitectura, el valor agregado del diseño arquitectónico, algo que consideramos que se ha perdido en las últimas 3-4 décadas, pero que en México se tomaba seriamente a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX. Algunos reconocimientos que hemos tenido en temas educativos, deporte, parques, plazas, comercio y salud. Siguiente lámina, un tema muy importante que es el tema de la planeación, que es el tema, digamos, de empezar a cosechar frutos a 10, 20, 30 años, que es poder garantizar que los instrumentos de planeación, que son los que sustentan los usos de suelos municipales, estén actualizados. Un dato muy importante y lamentable es que solamente el 20% de los municipios a nivel nacional tienen actualizados sus programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial o ordenamiento ecológico. Sin embargo, se siguen dotando de usos y permisos de construcción. Un elemento fundamental en el tema de planeación es dónde no debemos de urbanizar, cuáles son esos bosques, esos manglares, esas zonas de recarga de mantos acuíferos, y tomando como elemento central en la planeación donde no debemos de urbanizar, cómo urbanizar de la mejor forma posible. Hoy en día hemos implementado 4 programas regionales, que es el programa del sur-suroeste, donde está el paso del Tren Maya, el programa del Istmo de Tehuantepec y en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, 8 programas metropolitanos, 4 estatales y 68 municipales. Este año vamos a hacer 4 metropolitanos, 4 estatales y 121 municipales. Esto casi llegando a la meta de los 200 programas municipales. Esperemos que el próximo año con esta tendencia podremos haber concluido el sexenio organizando la planeación en más de 350 municipios a nivel nacional. ¿Sería cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos.
en esta parte de la exposición queremos rescatar básicamente dos temas, que es el Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de Vivienda Social. En la primera parte, los resultados que llevamos hasta el día de hoy respecto al Programa Nacional de Reconstrucción son 68.717 acciones con 32.438 millones de pesos invertidos por todos los sectores: educación, salud, cultura y vivienda. Así es la distribución: 6.043 acciones por parte de educación, todos los planteles educativos de los distintos niveles, 10.499 millones. En salud, 161 acciones, 5.852 millones de pesos. Por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, muchos centros, templos y centros culturales, 1.265 acciones con 5.649 millones de pesos. Por parte de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, se han desarrollado 498 acciones, 913 millones de pesos, y en vivienda 60.750 acciones, 9.525 millones de pesos. Entonces pueden ver, se ha desarrollado en 10 entidades, 887 municipios que fueron afectados por los sismos de 2017 y de 2018 en Oaxaca. Los avances generales los podemos ver del lado derecho: ya obras concluidas 93.3%, obras en proceso 6.5%, y por iniciar 0.2%, que se refieren básicamente a un convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda para la recuperación de vivienda patrimonial. Adelante. Estos son solo algunos ejemplos de los distintos tipos de intervención: de educación, de vivienda, de salud y de patrimonio a través de sitios o a través del INAH. En la siguiente podemos ver particularmente el tema de vivienda, que se refieren a estas 60.750 acciones. De daño parcial fueron 17.113 intervenciones, de daño total la gran mayoría, 43.271, y de vivienda patrimonial 366 acciones. Ustedes pueden ver esta distribución. La gran mayoría de las intervenciones fueron efectivamente las entidades con más afectación: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla. Adelante. Para 2023, que se tiene proyectado y con lo cual se concluirá este programa, son 14 acciones del sector salud, de cultura 876 y de vivienda 2.382, que se distribuyen en estos estados y por entidad. En total, 3.274 acciones, 1.239 millones de pesos. Y es importante resaltar que efectivamente con ello se cumple con el objetivo del programa y se cerraría este año. En la siguiente. Aquí ya pasamos al tema de vivienda. Además de las acciones desarrolladas a través del Programa Nacional de Reconstrucción, son 253.855 acciones que ha impulsado la Comisión Nacional de Vivienda de distinto tipo: 80.033 para para ampliación, 141.854 para mejoramientos y vivienda nueva, prácticamente 32.000 acciones. Está presente en las 32 entidades del país y se ha variado el presupuesto asignado yendo a la alza. Adelante. Estas acciones de vivienda están enfocadas en mucho a los proyectos prioritarios del Gobierno de México, y solo quisimos mostrar algunos ejemplos en lo que se ha realizado en Tren Maya para apoyar a las familias que están
a lo largo y ancho del trayecto. 35 acciones de vivienda nueva, más 20 adquisiciones que se compraron ya en zonas como Campeche, donde ya se pudo reubicar a las familias. Otro ejemplo es el tren interoceánico, donde los apoyos fueron 10,880 en vivienda y aplicaron los dos programas, el Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de Vivienda Social. Aquí vemos algunos de los ejemplos de lo que se ha realizado. Estamos por concluir el proyecto de Salina Cruz, que ayudará a reubicar a algunas familias que estaban habitando sobre el derecho de vía. Otro dato muy importante que queremos compartir con ustedes: si recuerdan, en 2020 el presidente instruyó para desarrollar un programa específico para ayudar a la reactivación económica en el país en el contexto del COVID. Este programa se concluyó a lo largo de 3 años. La meta original era de 165,000 apoyos, de mejoramiento 35,000 pesos, de ampliación 90,000 pesos. Se logró en estos 3 años no solo la meta, sino la superamos un poquito, 168,725 apoyos, con esta inversión 8,200 millones de pesos en 18 entidades, 96 municipios. Adelante. Lo que las personas, las familias han realizado con estos apoyos es bastante. Han alcanzado a mejorar su calidad de vida en función de aportar mano de obra de la propia familia, de la comunidad. Entonces consideramos que el objetivo del programa se cumplió y dio muy buenos resultados. Adelante. Entonces, como resumen de todos los programas, total durante estos 4 años se ha alcanzado una meta de 314,605 acciones de vivienda de distinto tipo, desde mejoramiento hasta el tema muy particular de vivienda patrimonial. Adelante. Para 2023, ¿qué se tiene programado en materia de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda? Son estos 3 esquemas. Efectivamente, concluir con el Programa Nacional de Reconstrucción en estas 6 entidades con 2,382 acciones, el Programa de Vivienda Social con 8,017, y se enfocará básicamente a fortalecer los proyectos prioritarios que tienen que ver efectivamente ahora con las líneas que unen el tren interoceánico con el Tren Maya y los planes de justicia como Yaquis, Guarijíos, Mayos en Sonora, Ceris también. Esto es básicamente en proyectos prioritarios, y ante el impacto tan positivo del programa emergente, continuaremos entonces ahora con la versión del esquema por una mejor vivienda, con estos apoyos para las familias en 56,112 apoyos, 144 municipios, 23 entidades y una inversión de 2,000 millones de pesos. ¿Qué esperamos efectivamente con esto? Que a través ya el acumulado de 2019 a 2023 serán 381,116 apoyos, y esto implicará beneficiar a 1,524,000 personas. Adelante. Por las preguntas que se hicieron ayer en la mañanera, también quisimos destacar el tema del Programa Nacional de Reconstrucción en Puebla. Esto es lo que se ha hecho en reconstrucción. En educación, 604 acciones, en vivienda 11,820, en cultura 364 y en salud 12 acciones. Se ha intervenido en 113 municipios, lo cual ha generado 50,000 empleos directos y 152,000 indirectos. Están prácticamente concluido el 92%, 7% está en proceso, y el 0.1% se refiere efectivamente a vivienda patrimonial. Aquí vemos los detalles.
del sector cultural, finalmente, que tiene que ver con las dos instituciones responsables, la Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural, es el desglose de la lámina anterior, 132 acciones, y por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 325 acciones. Es lo realizado particularmente en Puebla. Por la pregunta de ayer, estos son los ejemplos de lo realizado en Puebla a través de los 4 sectores: educación, cultura, salud y vivienda. Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Queremos enfatizar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de México a través del Programa Nacional de Reconstrucción para atender el mayor reto que ha tenido en la historia de nuestro país, las afectaciones que desastres naturales han registrado en el patrimonio cultural de México, que, como todos sabemos, es una potencia cultural por su diversidad, por su inmensa riqueza histórica y cultural, y enfatizar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de México junto con actores muy importantes aliados en este proceso, fundamentalmente con las comunidades, con los gobiernos municipales y los gobiernos estatales, así como con las asociaciones religiosas. Una buena parte del patrimonio que se dañó en los sismos del 17 fueron templos religiosos, corazón del tejido social de las comunidades, y que en muchos casos tuvieron que ser cerrados mientras se restauraban. Hemos restaurado 1,579 templos y también hemos restaurado arquitectura civil, en la que incorporamos palacios municipales, museos, casas de cultura, bibliotecas, fuentes, acueductos, kioscos, vivienda tradicional que conforma el paisaje histórico urbano de nuestras localidades tradicionales. En el caso del patrimonio religioso, hemos atendido bienes que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en los centros históricos de Puebla, de Oaxaca, de la Ciudad de México, y por supuesto hemos colaborado muy intensamente con la Iglesia Católica, quienes se han sumado a este esfuerzo para poder establecer nuevos protocolos de conservación y mantenimiento para que cuando vengan nuevos sismos, el debido mantenimiento que tengan estos inmuebles permita que los daños no sean tan graves como fueron en el 2017. En el marco de este proceso, por supuesto, hemos atendido la Catedral Metropolitana, principal monumento religioso del país, por su significado histórico, religioso y social, y queremos informarles sobre lo que comúnmente sucede cuando intervenimos un monumento de esta antigüedad y de esta historia. Encontramos algunas sorpresas y queremos informarles sobre un hallazgo que tuvimos en la restauración de catedral. Tenemos un pequeño video para mostrarles, si nos permiten, por favor. Durante la intervención arquitectónica y estructural de la Catedral Metropolitana que realiza la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, surgió un hallazgo de relevancia histórica a las 10:32 horas del 30 de diciembre de 2022, cuando se ejecutaban trabajos de aplanados al interior del tambor de la linternilla en la cúpula central. Se desprendió una baldosa de barro que cubría un nicho orientado al norte. Al interior del nicho, un
un restaurador encontró una caja rectangular de plomo. La tapa de la caja contenía una inscripción en latín con el siguiente texto: Jesus Nazarenus Rex, Joaeorum titulus triumphalis defendenos ab omnibus malis, sanite Deus ante fortis, sante immortalis, miserere nobis. Junto a este primer hallazgo, se advierte la presencia de 4 baldosas de barro contiguas que cubrían otros nichos que albergaban cajas forjadas de plomo con inscripciones en latín con las leyendas: Sante Gabriel, ora pro nobis 22, Sante Rafael, ora pro nobis 21, Sante Johannis Ewaer, ora pro nobis 20. En consecuencia, la contratista notificó de inmediato a la Residencia de Obra sobre el hallazgo, quien se encargó de dar aviso al director general y a las autoridades correspondientes del INAH. De este primer hallazgo se instruyó a la empresa ejecutora de los trabajos seguir verificando la existencia de más nichos. Durante el transcurso de 8 horas se encontraron 19 cajas más, todas fabricadas en plomo, algunas de ellas con inscripciones que hacían alusión a santos o seres divinos, y otras con la tapa grabada sin data, ni otro signo que permitiera suponer el contenido de estas. Al término de la jornada, se tenía conocimiento de la existencia de 23 cajas con inspiraciones religiosas, que contenían distintas pinturas, cruces de madera y palma, así como distintos fragmentos que posiblemente conformaban medallones de barro y cera. En la caja perteneciente a San Juan Bautista se encontró una nota referente a su hallazgo en 1810 por uno de los pintores que intervinieron en ese año en la catedral y que posiblemente eran parte del equipo del arquitecto Tolsá. Esta caja fue la única hallada y abierta en ese año, y menciona Severo Arceo y Nicolás Serrano, pintores, y José Félix, José Sicilio y Juan García, albañiles, y Juan Flores, sobrestante. Cuando se pintó esta cúpula, año de 1810, encontraron estas reliquias de su santidad Juan Bautista. Rogad a Dios por sus almas, por amor de Dios. Era virrey el señor arzobispo don Francisco Javier de Lizana y Beaumont. Gobernaba en España Fernando VII y en Francia Napoleón Bonaparte. Derivado de los hallazgos, se implementaron acciones de protección que incluían el registro del emplazamiento, medidas y descripción breve de las cajas y el sellado nuevamente de los nichos, restringiendo totalmente el acceso a ellos, con la intención de resguardarlos hasta que los restauradores especialistas del INAH pudieran acudir al sitio del descubrimiento. Una vez que el INAH, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, realizó la exploración, registro y trabajos de conservación del contenido de estos bienes patrimoniales y de las cajas de protección, se prevé que éstas sean reintegradas a su posición original en el arranque del cimborrio de la linternilla de la cúpula central de la Catedral de México, acción que se prevé concluya a finales del mes de enero del presente año. Muy emocionante este hallazgo. Nos habla de la época final de la construcción de la catedral, culminada por el arquitecto Tolsá, que en la hipótesis de los investigadores y de los teólogos de catedral, estas cajas contienen imágenes de los santos protectores que tienden un manto de protección al conjunto catedralicio de nuestra ciudad. La importancia histórica y el referente que nos dejan la nota de los pintores y albañiles que encontraron una de las cajas en una intervención posterior, nos habla de la importancia de la referencia histórica de estos monumentos en la cultura de nuestro país. Los trabajos de la catedral ya los hemos terminado, solamente falta reintegrar las 21 cajas a su sitio para mantener esta tradición de protección religiosa al conjunto catedralicio, y comentarles también que el Gobierno de México ha estado muy atento a la conservación de este monumento. En una primera etapa se hizo una intervención importante para mantener la estabilidad del monumento, que sabemos, como todos los otros
monumentos del Centro Histórico de la Ciudad de México se hunden paulatinamente ante el lecho, antiguo lecho lacustre que tenía la ciudad, y se atendieron los pilotes de control para mantener la estabilidad de su estructura, se retiró toda la flora parásita que crece en las juntas de las piedras, se rehabilitó con la ayuda de la Comisión Federal de Electricidad todo el sistema eléctrico de la catedral para evitar algún chispazo y un siniestro por incendio, y también se rehabilitó el sistema de pararrayos de la catedral para protegerlo de el golpe de un relámpago en una tormenta. En la intervención que terminamos este año, a fines de diciembre más bien, y que atendió los daños que afortunadamente fueron menores en las dos torres y en las cúpulas de la catedral, ya han sido terminados y estamos por devolver a la comunidad de la capital y a todos los visitantes que vienen a visitar este señorial monumento para dejarlo seguro y resistente ante los próximos sismos que sabemos que vendrán. Es cuanto, muchas gracias. Nos sorprendimos del mejoramiento porque quedó un aspecto 100% muy agradable. Es una obra que no tiene precedente lo que se ha hecho. Es un lugar muy agradable donde todas las familias pueden disfrutar en un juego, platicar, convivir. Le han dado su toque artístico de los compañeros y compañeras que han participado acá. No, pues realmente agradecemos, pero muchísimo al presidente, y pues toda la gente de la comunidad está pero muy satisfecha y contento con este desarrollo. Yo sí saca dostarle presidente de Gichi México Tiruca por vía chivea a Gichi Neira Cachiña Guayuni Bene Cayuni por lado vaya Talena Yeche no durarila bueno no ana como ciudadano la Neira Vinila Cana Yeche no por ir a Cachiña Cayuni de México dica. El programa de mejoramiento urbano es una de las estrategias prioritarias del Gobierno de México. Llevando bienestar a las colonias más pobres del país, hoy se construye obra pública de calidad de norte a sur. Al día de hoy se han ejecutado casi 1,000 obras en 135 municipios del país. Estas obras han recibido más de 90 premios y reconocimientos de arquitectura, tanto nacionales e internacionales. Como parte de este programa, alrededor de 250,000 familias han recibido apoyo para el mejoramiento, ampliación o vivienda nueva. Y casi 40,000 han recibido por primera vez las escrituras de su casa. Estas acciones han generado más de 370,000 empleos. Con la construcción de nuevos parques, mercados, plazas públicas, centros culturales, deportivos y mucho más, la transformación de México se vive en el territorio. Bueno, pues queríamos informarles sobre este importante programa. Abrimos para preguntas. No tenemos pendientes. No, pues los tres y